Buenos días. Estamos aquí con el profesor Héctor Omad, que quisimos molestarlo un poquito para tener esta pequeña entrevista para nuestro curso de formación en esta unidad del módulo 3A, Encuentros y Desencuentros en la Singularidad de la Cátedra. Y bueno, ha sido casual y bienvenido este encuentro porque el profesor Héctor Omad, después de... ¿cuántos años, profesor? 40. De 40 años, en esta próxima semana será su última semana de cátedra de Juan 23. Y con el profesor nos conocemos hace muchos años y es muy adecuado este encuentro para justamente reflexionar sobre cómo concibe él el vínculo docente-alumno. El profesor Héctor Omad estableció vínculos con sus alumnos muy profundos, no solo lo conocemos por la televisión, sino que él tanto dentro de la cátedra como fuera de ella ha orientado a muchísimos alumnos y docentes. Y hoy en esta unidad se hace muy pertinente recoger esta experiencia y establecer principios orientadores a todos los docentes que nos puedan ser de utilidad. En estos años, Héctor, esta concepción, ¿cómo has concebido en tu vida más personal y profesional este vínculo con el alumno? Sucedió en una forma inconsciente en los primeros años, porque mi inclinación, mi gusto por la filosofía, que fue la disciplina y conocimiento que estudié algunos años, era tan grande que yo no me imaginaba que algún día ese iba a ser el vehículo no solamente de mi profesión, sino de mi forma de vivir y, como se dice habitualmente, de ganarme la vida. De golpe me encontré, y sinceramente ocurrió así, en presencia del aula. No estaba previsto por anticipado de que yo iba a enseñar. Creo que me salvó en los primeros años un gusto tan grande por la filosofía y por determinadas disciplinas que son propias de este conocimiento, que me dijeron después los alumnos, de ahí yo saco la conclusión, transmitía todo eso con mucho entusiasmo. Y ese entusiasmo, ligado a la alegría de compartirlo, porque esto sí era espontáneo, provocaba con los alumnos una relación inmediatamente de simpatía en general. Simpatizábamos. Yo no pensaba al principio que tenía que hacer eso previamente para enseñar filosofía, pero después, con el paso del tiempo, me di cuenta que la vinculación del educador con el alumno empieza por ese misterioso fenómeno que ha sido tantas veces estudiado en el campo de la educación, llamado empatía, simpatía, vinculación entre profesor y alumno. Una extraña manera de sentirse imbuidos ambos en un mismo proceso que los abarca y los supera. Pero todo, Roberto, lo interesante de esta historia es que a mí me sucedió inconscientemente durante mucho tiempo. Cuando pasaron los años y lo pasé a reflexión consciente, traté de reforzar eso, pero en verdad no lo extraje de ningún libro ni de ninguna preparación por anticipado. Sucedió de esa manera. Se suele decir que una síntesis sobre algo requiere a veces años de análisis. Uno puede sintetizar en una frase lo que le llevó años de reflexión o de experimentación. Yo podría decir ahora, en una síntesis, después de muchos años de dar clase, que esa generación espontánea de simpatía puede estar dado por la personalidad del educador, o puede estar dado por un refuerzo ideológico, teórico, que inclina al educador a ir en esa dirección. Yo traté después de compatibilizar ambos, pero empecé primero por este proceso que fluía de simpatía con los alumnos. Al punto que, repito, no me planteaba que eso era lo que yo tenía que hacer.
ocurría y notaba una reciprocidad, y yo notaba que me nacía espontáneamente un afecto por ellos que no desmerecía el contenido de la educación, pero le establecía un puente entre ambos muy poderoso, que hacía que muchas veces, aún fallando, a veces en el conocimiento, fallando incluso en el control de la disciplina en los primeros años, sobre todo cuando trabajaba con adolescentes, conservaba un vínculo intraclase y extraclase, pero no solo de amistad simplemente, de conexión a maestro, no sé si animarme a decir a discípulo, pero a maestro alumno interesado. Y eso me llevó a la conclusión de que el educador, sea cual sea la disciplina que enseña, de alguna manera pertenece a sus alumnos, lo sepa o no lo sepa. Y los alumnos, de alguna manera, le pertenecen a él. ¿Por qué? Porque uno empieza a preocuparse por ellos, repito, no porque lo tuvo que plantear como deber previo, sino que empieza a tomar conciencia de que le interesa a la persona que tiene delante cuando le cuenta algo, ya sea una inquietud estrictamente de la materia o una inquietud personal. Nosotros los que estamos en filosofía contamos con la ventaja que transmitimos una disciplina que inevitablemente lleva al contacto humano, no lo podríamos evitar ni los que se esforzáramos por hacerlo, porque los temas éticos, los temas sociales, los temas psicológicos están siempre presentes, así que el puente se torna más fácil. Y la relación se hacía de esa manera, ¿no? Que yo siempre sostenía para mí mismo, lo más jugoso viene en los pasillos. La enseñanza en la cátedra era muy importante, pero era, qué curioso esto, era como la preparación para lo que venía después. La pregunta del alumno X o de la alumna X en la puerta, mientras bajábamos, cuando yo estaba en el Juan 23, las escaleras, esas preguntas filosóficas, cargadas incluso de esa corriente extraña, de este vínculo misterioso en que ya los dos estábamos comprometidos en la misma situación. Esta relación profunda, vinculante, me llevó a la otra reflexión. Qué importante es el cultivo de la personalidad del docente. Porque si hay algo que fascina, que cautiva, que atrae, es cómo es la persona que educa. Y yo diría que es el 80 o el 90%. ¿Qué cualidades, qué rasgos, qué humanidad puede llegar a manifestar? Y eso puede estar dado en la personalidad natural del ser humano, pero cuando se la afina y se la refina, se potencia enormemente. Y me lleva a recordar aquella frase del gran poeta y pensador alemán Goethe del siglo XIX, cuando dice: la mayor dicha y el mayor tesoro del hombre es la personalidad cultivada. Y es muy importante porque el cultivo de la personalidad, que encima le enseña a uno o lo ayuda a uno para sobrellevar mejor su vida cotidiana consigo mismo y con los demás. Alguien dijo muy bien que el cultivo de sí mismo empieza por aprender a tolerarse a uno mismo y a partir de ahí los demás aprovechan también esa ganancia que se va produciendo. Pero yo descubrí que esas cualidades humanas que de a poco, por ahí, con errores, con fallas, con limitaciones, estallaban, eran las que realmente provocaban el vínculo. Y lo hacían muy poderoso, incluso más allá de las discusiones o de los puntos de vista, nacía de esa realidad misteriosa que es la personalidad cultivada y expandida. Entonces, yo les diría a cualquier docente, mire, usted si enseña ciencias, incluso abstractas, complicadas, difíciles, como las matemáticas, siempre tan complejas para el alumnado, la física, lo que usted quiera, o una disciplina humana, por favor, no olvide de cultivar su personalidad, porque ese cultivo cuyo primer beneficiario va a ser usted mismo, no se imagina qué puente está estableciendo entre usted y sus alumnos, aunque usted ni siquiera se preocupe, porque eso se va a ir dando en el hecho educativo. Y es así, Roberto, como a veces uno recuerda
profesores que no han tenido ningún interés en transmitirle a uno ninguna orientación humana, porque no daba su disciplina. Cuando lo recordamos con cariño a determinados profesores o profesoras, ¿qué descubrimos? Ese encanto misterioso de su personalidad, que por supuesto está siempre entrelazado con una o más cualidades que son atractivas para el humano: simpatía, entusiasmo, dedicación, cierto halo protector, no paternalista, protector. Yo siempre me acuerdo que tuvimos, cuando yo era alumno en el secundario, hace ya muchos años, un profesor de física, un señor de ascendencia croata, que nos enseñaba física, que no era una materia que pudiera provocar entusiasmo colectivo, para nada. Y él se dedicaba a enseñarnos, ponía entusiasmo, por supuesto, ponía mucho entusiasmo, ¿no? Pero nos enseñaba la materia, él no entraba en detalles humanos. Pero tenía tanto encanto y tanta simpatía y tanto don de humanidad que me acuerdo, nos acercábamos a veces para pedirle un favor, o decíamos: profesor, porque él hablaba en determinado, si usted nos podría traer la máquina para el experimento. Y lo tomaba como un asunto tan personal que buscaba ese instrumento, objeto o libro casi con desesperación para que uno lo tenga. Y a mí me conmovía verlo, porque no iba acompañado de ninguna explicación de que eso hay que hacerlo, no, lo hacía. Y a mí me conmovía mucho, y digo: ¿cómo me gustaría algún día, si me tocara algo parecido, parecerme a este hombre? Esta actitud tan cariñosa, tan bondadosa, tan cálida, no acompañado de palabras, sino de gestos. Jamás lo olvidé. Incluso tuve la dicha de cuando yo ya estudiaba, muchos años después, cuando volví a mi pueblo, donde él estaba ya jubilado, ir a visitarlo era para mí un deleite, porque era verlo de nuevo, y otra vez con su amabilidad, su gentileza, su don de gente, su cordialidad, dentro de su visión, que era un profesor tradicional, nunca nos tratamos de otra forma que usted, pero había una calidez y una simpatía mutua que yo creí descubrir ahí, lo que después, con el paso del tiempo, verifiqué en la actividad de la clase. Y esto es muy importante, me parece, esta idea de la vinculación, y volvemos a lo mismo: todo en el fondo, en los humanos, es un problema de vínculos, y todo vínculo en el fondo es un problema de la manera, del modo de ser de las personas. La simpatía, la empatía, cierto entusiasmo, cierta alegría en llevar adelante algo que uno ama con mucha intensidad, impacta poderosamente, y es muy raro que las personas que nos rodeen se queden indiferentes ante el hecho. Puede suceder que a lo mejor no les importa la disciplina que enseñamos, pero tienen por nosotros, en el caso de que seamos docentes, un especial afecto que hace que se esfuercen para hacer un poco más aún en una disciplina que no les pertenece. Así que yo aconsejaría, no es la palabra adecuada, diría que en base a mi experiencia, lo importante es esa misteriosa carga de humanidad que va implícita en la simpatía, en el entusiasmo y en este cuidar y proteger a los que se quedaron a cargo nuestro. Está implícito: me pertenecen, son míos, debo cuidarlos. No en el sentido de oprimir, ¿no? En esa hermosa imagen de, así como los párpados cuidan a los ojos, porque los protegen pero no los oprimen, ni los reprimen, ni los aprietan, sino que los cuidan casi imperceptiblemente. Un docente de corazón puede fallar en muchas cosas, pero no debiera fallar, me parece a mí, en ese hálito de humanidad. Y esa es una cualidad que hace al acto docente irreemplazable. Por eso no va a haber máquina ni técnica que pueda reemplazar al docente en ese aspecto.
¿Sabe, Héctor? Cuando yo lo escucho a usted y lo conozco, pienso que usted es el fruto de una larga cadena de presencias en su vida. Porque cuando usted atiende a los alumnos, cuando usted interactúa con los docentes, se nota que detrás suyo hubo un asombro, un vínculo anterior que ahora hace posible que usted haga lo mismo. Con cierta similitud yo siento eso también en mi vida. Cuando a veces tomamos entrevista o vemos a gente muy afligida por alguno u otro problema, uno dice, tengo capacidad para poder hacer esto con esta persona porque antes alguien lo hizo conmigo primero. La posibilidad de amar a otro está porque antes yo me he sentido amado por otro. He tenido un maestro, he tenido a alguien que se las bancó. He visto la pasión de escuchar a alguien frente a lo mejor un discurso aburrido o sufriente o pesimista acerca del futuro, de mi vida, y estaba el otro ahí escuchando. Y uno esto lo asimiló tanto que ahora tiene esa posibilidad y ese gozo de poder hacer esto con otro. Y la cadena sigue. Pero en estos tiempos, que muchos dicen son tiempos muy light, pareciera ser que estas personas esta cadena se ha roto un poco. Y existe una mala concepción de profesionalización de la docencia o de tener un título y ejercer un trabajo. Y pareciera ser que no todos son portadores de esta historia anterior. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos decirnos nosotros a las nuevas generaciones, a gente que por ahí no ha sido hija de esta cadena de gente tan apasionada, tan curiosa, con tantos deseos, qué podríamos plantearles como reflexión para comenzar a indagar, a repensar ellos una nueva manera de vincularse? Es muy interesante, Roberto, porque ahí sería la tarea consciente, ya reflexiva del educador o de la persona, como es tu caso, que esto también lo sintió y lo asimiló desde sus primeras instancias en la educación. Es cierto, hoy hay tantos entretenimientos y tantas otras distracciones que las personas incluso ni siquiera tienen en cuenta esto, y la labor docente profesionalizada, sometida a una serie de exigencias de conocimiento y de disciplinas que tiene que ir aumentando su información, ha dejado este factor que charlábamos recién de lado directamente, porque ahí no entra en ese contexto ni siquiera la idea o la suposición que puede tener importancia. Entonces allí, si bien es cierto, uno corre el riesgo de que a lo mejor mucha gente no va a querer escuchar esto diciendo no, es de otra época, esto ya no corre más. Los factores humanos están siempre latentes, como nuestra condición humana, a pesar de los cambios culturales y históricos, más o menos permanecen algunas variables, no en todas. Todo lo que se llamaría elemento de empatía, todo ese elemento humano de sensibilidad, siempre está ahí latente. Y hay que tratar de recuperarlo indicando la importancia que esto tiene, y si no se lo puede encontrar en ejemplos vivientes o en influencias concretas, enseñarle a mirar. Por ejemplo, tratar de insinuarle cómo podría intentar aproximarse a esto a través de películas, de lecturas. Yo siempre aconsejo mucho esta vieja fórmula, antiquísima en mi práctica: lea biografías. Y por supuesto las más sencillas, las más elementales, lea biografías de lo que a usted le interese, vida de educadores, vida de líderes sociales y políticos, líderes de sabios, de santos. Lea vidas, lea incluso vidas singularizadas por algo, léalas, porque se va a empezar a impregnar lentamente de lo que le es afín. Y cuando uno se impregna de lo que le es afín, más allá de la razón, lo empieza a sentir y lo empieza a expresar. No lo puede evitar, se absorbió, se humedeció en eso, ¿no? Y entonces, sin querer,
sin querer, va a tener lo que don Miguel de Unamuno, el gran pensador español del siglo XX, llamaba efecto de presencia. Él decía, todo educador va a influenciar sobre sus alumnos, sea cual sea la ciencia que transmita, no solamente por el modo en que enseña, que va a ser aprobado y debe hacerlo lo mejor que pueda, la idoneidad intelectual y profesional tiene que estar a salvo, reconozcamos o no otros atributos, pero él decía, no solamente lo que enseña, sino cómo lo enseña en la disciplina y en la vida, en los efectos, en los gestos, en el modo. Don Miguel de Unamuno decía, seguramente mis alumnos se van a olvidar de muchas cosas que yo enseñé en mis cátedras, pero de lo que estoy seguro, que de mí no se van a olvidar. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Qué hermoso sería, Roberto, despedirse de los alumnos diciendo, como lo dijo alguna vez un escritor que estaba dando una conferencia y lo aplaudían y decían, bueno, por favor, la síntesis. Y dijo nada más que esto. Recuérdenme diciendo, era sencillo, amable y nos sonreía. Yo creo que ahí está la síntesis. Qué gran lector. Y le agradecemos mucho estos minutos que nos dio, que es casi también un acto educativo en nuestro módulo con nuestra gente, en esta última semana de profesión docente. Así que realmente gracias, y lo invitamos para un otro, porque de los módulos usted seguramente no se va a jubilar y lo vamos a tener en algún otro próximo con nuestros docentes, ¿eh? Y yo me honro y me alegro mucho de ser amigo de Roberto, porque muchas de estas cosas que yo dije las encarna él, así que yo estoy muy contento de esta charla con este amigo. Gracias a todos.